Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente por aquí saludándolos. Por un lado quiero agradecerles, creo que ya les empieza a interesar, ya tuve más visitas afortunadamente, ya vi que se despertó más el interés con el tema pasado y hoy también voy a tratar un tema controversial, un tema complicado, un tema que también no nos vuelve populares a nosotros los seguristas o a los que creemos realmente en esto. Voy a hablar sobre el análisis de riesgo. Y sobre el análisis de riesgo se van a decir muchas cosas. Muchas que a los contratistas no les gustan porque implica tiempo, porque implica que el personal se dedique en un momento dado al desarrollo, al diseño de este análisis junto con el segurista, porque es lo primero que vamos a tener que entender, que es una labor en conjunto, que no es una labor solo del segurista. Y por otro lado, los trabajadores sienten que se les quita tiempo, que se les hace hacer cosas que a veces creen que no les corresponde, hasta que nosotros se los explicamos, y que es otra de las finalidades, que aprendamos a comunicarnos entre nosotros para que entendamos la utilidad de esto. Y por otro lado, la empresa, que las empresas que contratan gente para hacer mantenimiento, gente para hacer obra, siempre están esperando resultados. Y los resultados los quieren en un tiempo a veces mínimo. Y esto a veces no es posible si lo queremos hacer de una manera segura, de una manera confiable. Bueno, pues entonces vamos a empezar con esto. Ojalá y se hiciera un gran debate de esto, ojalá y participáramos todos. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Les decía, ¿qué es un análisis de riesgo? Por principio de cuenta, desde ahí empezamos con conceptos poco claros, ambiguos y que tendríamos que aclarar. Antes de hacer un análisis de riesgos nos dicen, es que tienes que hacer una identificación de riesgos. ¿Qué creen? Que desde ahí ya estamos hablando de una manera ambigua y errática, ¿sí? Los riesgos no se identifican, se controlan. Son los peligros los que se identifican. ¿Se acuerdan que ya platicamos de eso? Hay peligro y hay riesgo. El peligro es una condición del medio ambiente y el riesgo es la exposición voluntaria o involuntaria a estos peligros. Como ya entendimos y ya platicamos eso y no me voy a detener ahí, pero entonces, desde que yo digo que voy a hacer una identificación de riesgos, ya estoy hablando de algo ambiguo, de algo que no tiene razón de ser y que no es del todo real. Yo lo que voy a identificar cuando hago un primer recorrido en un área de trabajo son los peligros que ahí pueden existir. Calor, alturas, superficies punzocortantes, electricidad, espacios confinados, falta de oxígeno, peligros, partes del medio ambiente. Entonces, cuando hago una identificación, tendría que decir que es una identificación de peligros del área. Cuando empiezo a hablar del análisis de riesgo, es qué voy a hacer cuando tenga que yo enfrentarme o exponerme a un peligro de manera voluntaria. De manera involuntaria, pues no voy a hacer nada, voy a reaccionar y ya. Pero de manera voluntaria va a haber varias formas de abordar un peligro, de enfrentarme a los riesgos que ese peligro representa. Y entonces sí, tendré que hacer un análisis de riesgos. Para esto, ¿qué tengo que tener como principio de cuentas? Así rapidísimo, ¿sí? Primero que nada, tengo que entender que si ya identifiqué los peligros, voy a ver o voy a entender que hay varios tipos de peligro, ¿sí? Y los tipos de peligro son importantísimos, porque en base a ellos voy a poder elaborar controles de los que ya hemos hablado y que ahorita vamos a volver a repetir, ¿sí? Los peligros por el tipo o por la forma en que se presentan son de varios tipos, ¿sí? Peligros físicos, el ruido, la radiación, la iluminación, los estresantes térmicos, la vibración, todos esos son peligros físicos porque son elementos que están dentro del ambiente y que nos pueden afectar directamente. Peligros químicos, perdón. Los peligros químicos son los que surgen a partir del contacto o la cercanía o la inhalación de sustancias que pueden tener varias características. Pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos, explosivos, inflamables, biológico-infecciosos.
Todas las sustancias que combinándose entre sí o por sí solas nos pueden causar un daño son peligros químicos. Los peligros mecánicos, todos los que están dados por el movimiento, ¿sí? Un atropellamiento o un atrapamiento con una máquina o una caída, los que están dados por el movimiento de máquinas o por nuestro propio movimiento se llaman peligros mecánicos. Independientemente de esos, hay peligros que se dan solo por la postura o por la posición o por el lugar donde nos movemos, y a estos peligros se les llama ergonómicos, peligros de forma o de posición. Cuando tomamos posturas inadecuadas, cuando realizamos movimientos forzados, cuando realizamos movimientos continuos en espacios limitados, estamos enfrentándonos a peligros ergonómicos. Fíjense nada más, todo esto es lo que puedo identificar en un área y para nada he hablado de un riesgo hasta ahorita. Todo eso ahí está, pero no me causa ningún daño. Por mí que ahí esté, no pasa nada. Aquí venimos a qué es el análisis de riesgo. Voy a tener que trabajar en un área donde hay uno o más de estos peligros de los que acabamos de hablar. ¿Y qué voy a hacer ante eso? Bueno, que ante los peligros yo voy a tener que afrontar riesgos. Y va a haber dos formas de afrontar esos riesgos, ¿sí? O los controlo, los minimizo, los modifico, o bien los asumo y los enfrento. ¿Cuándo los controlo y cuándo los enfrento? Vamos a ver que hay varios niveles de riesgo. De acuerdo al nivel de riesgo, que sea leve, medio o severo, pues entonces voy a decidir si puedo enfrentar un peligro, como por ejemplo, estar en una superficie de alturas que está a más de 1,80. Pero donde hay barandal, donde voy a estar a más de 1,20 de distancia de la orilla y todo esto, puedo enfrentar ese peligro, ¿sí? Puedo asumirlo. Pero si voy a acercarme más, si voy a estar en la orilla y todo esto, voy a necesitar una línea de vida, voy a necesitar un arnés, voy a necesitar un punto de anclaje, entonces voy a controlar ese riesgo. No sé si entendemos la diferencia, no sé si se nota la diferencia. Uno es cuando, por las condiciones y lo leve del peligro, puedo trabajar cerca de él sin tenerme que preocupar, o cuando tengo que tomar medidas porque el riesgo es más alto, porque el daño puede ser más severo y tengo que asumir alguna actitud o alguna condición diferente, ¿sale? Entonces, aparte de eso, hay otro tipo de peligros que a veces se pasan por alto por lo sencillos, por lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, los peligros ambientales. Yo en el ejercicio de mis actividades estoy en contacto con mi medio ambiente y lo puedo dañar de muchas formas, generando partículas suspendidas, generando humos, puedo derramar sustancias, puedo arrojar al drenaje sustancias que contaminen el agua, en fin, puedo dañar mi medio ambiente de muchas formas. De repente necesito construir y corto árboles, modifico el ambiente y no lo tomamos en cuenta, o sea, lo pasamos desapercibido porque es tan imperceptible que nadie nos dice nada, que nadie nos dice aparentemente nada. Hoy nos preocupamos, hay leyes ambientales muy serias, hay personal que se capacita en ambiente porque se ha visto el daño tan severo que causa. Pero seguimos, o sea, a nivel de trabajo sencillo, no haciéndole mucho caso. Llevamos una lata de pintura y no nos importa ni etiquetarla, ni de marcar las características que tiene, si es corrosivo. Lo transportamos y lo transportamos en una cubeta y cargando con una mano, no lo llevamos asegurado. Si hay un derrame, limpiamos ahí como se puede y todavía aventamos otra sustancia más como el thinner para limpiar lo que se nos derramó. En fin, que el medio ambiente de repente lo pasamos por alto y es algo que tenemos que tener consciente a la hora de elaborar nuestro análisis de riesgo. Ya que llegamos a este punto, pues bueno, tenemos que entender tácitamente, claramente, específicamente qué es un riesgo. Y un riesgo es la probabilidad o posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un peligro. Así de sencillo. Es el exponerse voluntaria o involuntariamente a un peligro. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Para evaluar cómo me voy a enfrentar a ese riesgo, bueno, tengo que hacer una estimación de la magnitud del riesgo. ¿Qué tan grande es el riesgo que voy a correr para poder establecer las medidas que sean las más adecuadas para controlarlo o para evitarlo, ¿sí? Ya hablamos de los controles operacionales, ¿sí? De acuerdo a los riesgos voy a utilizar esos controles. Un riesgo tolerable es el riesgo que ha sido reducido a un nivel aceptable por una organización y que se tiene en cuenta dentro de las obligaciones legales algún tipo de actitud para controlarlo. Un riesgo residual es el que queda después de haber realizado la actividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacen trabajos de soldadura los trabajadores de alguna empresa? ¿Sí? Que pueden quedar partículas ahí que tengan todavía incandescencia, que todavía tengan fuego, que todavía tengan la posibilidad de generar un incendio incipiente o un incendio declarado. Pues entonces media hora después de que terminé, reviso el área, vuelvo a checar que no haya residuos, vuelvo a checar que no haya chispa, tal. El riesgo residual es el que queda a partir de una actividad después de haber terminado esta. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos que evitar? Las consecuencias que pueden implicar el enfrentar un riesgo sin control. Es el daño que se produce en la gente o en una propiedad a través de un riesgo no controlado o mal controlado, ¿sale? Los controles, para que nos quede claro, son las medidas usadas para eliminar o disminuir y controlar el impacto, ¿sí? ¿Podemos controlar los riesgos? Sí, para eso existen los controles operacionales, ya hemos hablado de ellos. Eliminación, sustitución, control administrativo, control de ingeniería, el equipo de protección personal. Todas esas son formas de controlar los riesgos, ¿sí? Y en sí, el análisis de riesgo es el primero y más importante de los documentos de controles administrativos, porque en él vamos a plasmar todos los riesgos, todas las actividades que vamos a realizar, los peligros que tienen esas actividades y los riesgos a los que nos vamos a enfrentar en cada uno de esos peligros. Al enfrentarnos a riesgos dentro de cada peligro, pues vamos a poder establecer controles. Quiere decir que si hacemos desde nacimiento un buen análisis de riesgo, difícilmente, si seguimos a conciencia, si todos conocemos el análisis, y aquí es lo importante que entendamos, pues no va a haber accidentes, porque va a estar previsto todo, porque vamos a tener contempladas hasta las medidas de respuesta a emergencias. ¿Qué pasa si hice todo y de repente pasó algo excepcional que me acerca a otro riesgo o a otro peligro? Pues ¿qué pasa? Que tengo un plan de emergencia que también tiene que estar plasmado en el análisis de riesgo. Con todo esto ya entendimos que un análisis de riesgo es un documento, es donde vamos a plasmar, por un lado, en dónde vamos a trabajar, quiénes vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Y dentro de lo que vamos a hacer en general, vamos a construir un cuarto de máquinas. Bueno, pues qué padre, ¿sí? Ya dijimos toda la actividad, es la construcción de un cuarto de máquinas. Pero esa tiene etapas, ¿sí? Y esas etapas tienen, pues bueno, la parte del trabajo civil, donde vamos a trabajar con yeso, con varilla, con tal. Y esos son unos riesgos específicos y unos peligros específicos. Pero también vamos a poner la luz y vamos a poner las lámparas y todo. Son riesgos eléctricos, enfrentándonos a peligros como son la proximidad a una línea energizada. En fin, entendiendo eso, vamos a poder empezar a elaborar nuestro análisis de riesgo, nuestro listado con las características para prevenir y para difundir y para que todo mundo conozca a lo que se va a enfrentar y cómo debe de enfrentarse a eso. Eso es el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo vamos a calificar los riesgos de acuerdo a una tabla de probabilidad y a otra tabla de impacto. ¿Qué tan probable es que algo pase y qué impacto va a tener si llega a pasar? Cuando yo entiendo qué tan probable es que pase, pues voy a entender que esa probabilidad está determinada
¿Por cuánto tiempo voy a realizar esa actividad? ¿En qué lugar la voy a realizar? ¿Con qué condiciones? Y de acuerdo, si es un tiempo muy prolongado, con unas condiciones muy limitadas, pues el riesgo va a aumentar. ¿Y qué va a aumentar con esto? Nos vamos a la otra tablita. El impacto que tenga sobre las instalaciones o sobre mi condición física o sobre mi salud. Quiere decir que si medimos la probabilidad y el impacto, vamos a poder determinar si nos enfrentamos al riesgo, si lo controlamos o si lo evitamos. Acuérdense que hay un control por ahí que se llama eliminación. Si no puedo, no lo hago. Si tenemos un buen análisis de riesgo, tengo los argumentos para decirme a mi jefe, ese trabajo yo no lo hago. Y hazle como quieras. No lo hago porque no se cumplen las condiciones. Vamos a buscar otro modo. Si tú me consigues el equipo de protección, si me consigues las condiciones, si me consigues la herramienta, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con la conciencia de que tenemos los argumentos y la seguridad de que participamos en el análisis de riesgo. Y aquí volvemos al punto que es crítico. Los seguristas volvemos a caer en el tema de la parcela de poder. Nos creemos así como que la última coca del desierto y no queremos participar. Es más, nos llevamos a nuestra casa el análisis de riesgo. Error terrible, ¿sí? El análisis de riesgo se hace en el área de trabajo. Ah, es que me acuerdo que había una lamparita y como que le vi pelado el alambre. No juegues, por favor, ¿no? Ah, no, es que fíjate que creo que hay una coladera abierta. No inventes. Tienes que estar ahí, verlo y plasmarlo tal como está, no como te lo imaginas, como te lo contaron o como te dijo el contratista o el dueño de la empresa. Tienes que palparlo. Un análisis de riesgo se tiene que hacer en el área. Pero aparte, tú dices, pues es un cablecito, como que no se ve muy mal. No, tiene que participar el electricista que te va a decir, ese cable es de alto o de bajo voltaje. Tenemos que hacer un candadeo, tenemos que hacer un bloqueo, tenemos que interrumpir la corriente. En fin, el especialista, ¿sí? Esa pared ya está muy cuarteada, se tiene que apuntalar, se tiene que cortar por partes, se tiene que demoler de tal o cual forma. Otra vez, todos los que están comprometidos con un trabajo tienen que participar del análisis de riesgo. No es una parcela de poder para quedar bien con los empleados y decirles, yo soy casi el Mesías, te voy a salvar la vida y sigue las instrucciones que yo te doy, güey. Porque a lo mejor no las tengo todas. A lo mejor no las tengo todas. A lo mejor él, en su rutina de trabajo, tiene tanta práctica que a lo mejor el que me dice, güey, es él a mí. Porque a lo mejor yo me quedo corto. Y a lo mejor yo no puedo decirle tan detalladamente a lo que se está enfrentando. Entonces, otra vez, participemos todos. Y una vez que se haya elaborado, hay que exigir, hay que imponer, ¿sí? Si a mí la empresa, soy el contratista, me está pidiendo que entregue un trabajo en una semana, pues sí, señor. Nada más que en cuanto se cumplan las condiciones, en cuanto me despejen en el área, en cuanto me habiliten el flujo de energía, en fin, no se pueden prometer cosas. Yo no puedo hacer un alcance y prometer que voy a entregar un trabajo en una semana si no sé si tengo las condiciones para realizar. Entonces otra vez, me asesoro del segurista, no lo minimizo, es que yo soy tu jefe y aquí te contraté para que me resuelvas problemas, no para que me los compliques. No, me contrataste para realizar un trabajo seguro, no me contrataste para negociar, no me contrataste de alcahuete de nadie. Yo no estoy aquí para negociar con los de seguridad de planta para que te dejen chambear sin... No, estoy para que no nos pase nada, para que el trabajo se haga en forma, en tiempo y bien hecho, ¿sí? Otra vez en el análisis de riesgo, medir la probabilidad, el impacto. Hay una tabla muy detallada en la norma oficial, en la 31 pueden encontrar la tabla y guíense por ella para establecer la intensidad del peligro y la posibilidad que se tiene de tener un accidente, ¿sí? Entonces, podemos decir que ya dijimos que los peligros son graves, moderados o leves. Y de acuerdo a eso, les vamos a dar un tratamiento diferente, ¿verdad? En los leves, pues bueno, probablemente sea el equipo de protección básico, probablemente sea
el tomar medidas de delimitar el área, avisar tal. El moderado, pues bueno, vamos a procurar tener más específicamente delimitada el área, más medidas de contención, más tal. Y el grave, pues bueno, tomar las medidas que sean necesarias, ¿sí? Una vez que seguimos esas directrices, podemos entender y comunicar este análisis de riesgo a todos los demás. Ya que tenemos bien plasmado un documento con los riesgos, los peligros y los controles operativos, podemos decir que tenemos la herramienta, los cimientos para que nuestro trabajo sea libre de accidentes. No está difícil, ¿verdad? Otra vez, puede parecer laborioso, pero hecho entre todos no pasa nada. Acuérdense, tenemos 5 controles básicamente: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y equipo de protección personal. Ya los conocemos, pues vamos a aplicarlos en el análisis de riesgo, vamos a jerarquizar nuestros peligros, vamos a tener un plan para la respuesta a emergencias, ¿sí? Un plan de contingencia. Vamos a tener un método seguro de trabajo, vamos a tener las medidas de seguridad adecuadas, planes de respuesta, barreras, señalamientos, hojas de seguridad, todo lo necesario, y nuestro trabajo va a salir a la primera. No está complicado, todo es que queramos, todo es que no busquemos ser populares, ni ser alcahuetes, ni tener un sueldo, que sigamos queriendo hacer esto como debe de ser. Con esto termino, otra vez me extendí, ojalá les guste, ojalá participen y coméntenme qué opinan ustedes de esto. Ya saben, denle like, toquen la campanita, si no están suscritos, suscríbanse y aquí nos vemos la próxima. Hasta luego.